por eso estamos como estamos. El podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo y yo soy su conductor. Grabo desde Caracas, Venezuela. Tenía tiempo, muchachos, sin grabar el podcast. Tenía más de 2 meses porque no me estaba gustando el resultado, no me gustaba cómo iba el podcast. Entonces yo decidí darme una pausa, pensar bien qué iba a hacer y decidí que el podcast iba a ser más conversacional. Es decir, que no vamos a tener ya la silla tibia. La silla tibia se queda en la casa, pero no va a estar en el podcast. Y lo que vamos a hacer es tener una conversación en la mesa con el invitado. ¿Por qué? Porque me gusta mucho más. Me gusta más la conversación, la interacción. Es algo que me interesa mucho. El episodio de hoy es con Henkel García. Henkel García es ingeniero químico y le dije que era economista y me dijo, no, yo soy ingeniero químico. Y dije, coño, empecé cagándola. Pero en realidad se dedica a la economía, a las finanzas. Es analista financiero, entre otras cosas. Y lo que hicimos fue conversar sobre la dolarización, sobre tips de finanzas que da al final del podcast. Y entre otras cosas hablamos hasta del sentido del humor, que le gusta mucho el humor negro, Anthony Jeselnik incluso. Y conversamos sobre un montón de cosas, entre ellas, para mí lo más importante, el país rico. Y nos compara con cómo éramos en el 2013, en 1998, que es una conversación necesaria justamente en este momento que sale publicado el podcast. Estamos hablando de noviembre de 2019, en que hay una burbuja económica en el país, todo se paga en dólares, resurgen los eventos, resurge sencillamente, pareciera que resurgió la economía, pero no es así. Más bien lo que hay es una gran desigualdad ahora y se ve a leguas. Y se están gestando nuevos resentimientos producto de la desigualdad, que nunca se fue, sino que se tapó con petrodólares chavistas. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo lo analizamos? Y cómo nos afrontamos al futuro. Henkel es muy optimista, se los advierto. A los que son pesimistas y vienen acá a decir que nada vale la pena, se van a llevar una gran decepción. Henkel es más optimista que nunca, según sus propias palabras. Pero solo se los voy a dejar para que ustedes lo escuchen. Así que presten atención. Henkel es bastante divertido, bastante elocuente. Así que van a entender todo perfectamente. Volvimos con Por eso estamos como estamos. Y vamos a tener muchos más episodios con más invitados. Así que los dejo con Henkel. El invitado de hoy es Henkel García. Henkel es economista. ¿Qué más eres, Henkel? Coño, fíjate que no soy economista de carrera. Mi carrera de pregrado es ingeniero químico. Wow. Y realmente, o sea, si hay un título que uno pudiese darse es analista financiero, ¿no? Porque el área que primeramente me atrapó fue el de las finanzas y bueno, o sea, después sí decantó hacia la economía y bueno, después hice un posgrado específicamente de finanzas, pero mi carrera de ingeniero, cosa que creo que me ha servido porque nada, tienes que investigar y tienes que aprender de una manera totalmente distinta a la que aprendió un economista como tal. Y sobre todo en este país. Y bueno, pasa que bueno, este Casi país la fue economía es química un aquí. entrenamiento, sí, un entrenamiento muy o sea, bien duro, pero también fascinante porque tienes que investigar, tienes que ser pragmático y yo creo que también la ingeniería me ayudó a tener pragmatismo. Yo te digo una cosa, yo pensé que este programa era con cabeza a palo, creo que me equivoqué. A cabeza de rones. Yo pensé que era como Okay, integrados, pero como que no. Aquí estamos tomando agüita. Vine engañado, ¿no? Al programa. No. Lo que pasa es que antes entrevistábamos allá a los invitados, pero se sentía muy el invitado. Entonces la idea es, mira, vamos a ponernos aquí en la mesa a echar cuento. No, y cosas que me gusta, porque claro, todo el mundo me conoce con una faceta de analista, de cierta seriedad, y uno en el día a día no es así. Y eres más echador de broma. Sí, a veces. De hecho, tus tweets son bien graciosos. A veces uno le da por allí y me gusta. De hecho, esto lo voy a comentar porque y tú no lo sabes. Okay. Creo que el mayor aporte que has hecho a mi gusto a nivel de humor fue cuando una vez tuiteaste algo sobre Anthony Jeselnik. Ajá.
Después me volví fanático y realmente el tipo, yo soy muy de humor negro y muy de sarcasmo, pero a Anthony lo lleva a un nivel es muy bueno, pero pro. De hecho, yo no sé si viste una entrevista que hizo hace unos meses con Jimmy Kimmel. No lo he visto. Velo. ¿Qué dice? De hecho, tienes que poner el link abajo. Lo buscas y lo pones el link para que la lo gente lo voy a pueda poner en la buscar, para que lo vean. Te echa el cuento de él haciendo un stand-up en una prisión. Ajá. Y entonces tienes que oír el cuento. No va a ser el spoiler de lo que dice allí, pero tienes que oírlo por una cosa sí. O sea, de locos. De locos. ¿Sabes qué comediantes que hacen eso en Venezuela? Sí. que van a prisiones. Sí, a Tocorón, hacer un show, una cosa. Bueno, en Tocorón hay muchos eventos, ¿no? Hay de todo, pero hay shows de comedia. A mí me daría miedo. Creo que hay más shows que en buena parte de las ciudades de Venezuela. ¿Y eres fanático es un ambiente del humor? como libre, ¿no? Ajá. ¿Eres fanático del humor? ¿Te gusta ver...? O sea, sí, de cierto... Netflix pone sí, stand-up. sí. De hecho, también después... Primero oí a Anthony y yo no conocía a Dave Chappelle. Después bueno. fue que... Bueno, y Dave Chappelle también va con el mismo el tono. humor negro duro. Y duro y, claro, te vuelves fanático de ese tipo. Antes también, ¿no? Ajá. Pero ahora creo que lo estoy retomando y creo que Netflix también está haciendo un trabajo allí interesante dándole espacios a esto. Bueno, de hecho, Dave Chappelle lo que graba es prácticamente exclusivo para Netflix. ¿Cuál es el chiste que más te hizo reír de Chappelle? ¿Viste el último especial? Sí, bueno, tengo mala memoria para eso. No, pero el del último Ajá. es cuando hace el chiste con Anthony Bourdain. Creo que es el nombre de que se suicidó. Y cuando lo compara con su amigo, bueno, esto es un gordo. Ustedes tienen que verlo, pero bueno, esto es un gordo, pero todo está vivo, ¿no? El otro es rico, con todos los gustos y tal. Se mató. Y bueno, terminó con un suicidio, ¿no? Pero sí, ese humor me gusta muchísimo. Ya entiendo por qué eres analista financiero en Venezuela. Hay que tener mucho humor negro para eso. Sí. Hay que aguantar, de verdad. O sea, me decías que ahorita es un momento muy difícil. Bueno, todo el mundo lo sabe, pero desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí, bueno, para todos. O sea, esto, ya entrando en un aspecto serio, que es difícil aquí en Venezuela. Oye, pero hay que darle la cara de perder 2/3 de tu PIB, de tu nivel de producción en 6 años. Eso es algo dantesco, Eso es algo lo que se ha propio perdido de en una Venezuela. 2/3. O sea, hoy tenemos 1/3 de lo que teníamos hace 6 años. Claro, a mí no me gusta compararme, y esto lo comentábamos fuera del aire, a mí no me gusta compararme con 2013, porque 2013 era una Venezuela de mentira también. O sea, Venezuela, y eso hay que aceptarlo, esto lo podemos hacer aquí, porque es otro tipo de ambiente, pero esto a veces cala mal. Con chavismo se vivió bien. Eso uno lo tiene que reconocer. Sí, Cadivi, eso era... Exactamente. Pero esa Venezuela en la cual nosotros vivimos bien no fue porque el venezolano fue más productivo o porque producíamos más. Es porque nos cayó del cielo, o sea, un torrente de dólares y literalmente nos lo rumbeamos. Exacto, fue una borrachera. Y en la rumba destruimos la casa. Entonces hoy tenemos la casa destruida. Pero hubo rumba. O sea, una cosa es que hubo rumba. Pero esto de rescate... Entonces, compararte con los niveles de consumo, con los niveles de producción de 2013, no me parece tan adecuado, sino compararse con 1998, en términos per cápita, me parece que es lo que uno debe ser. Pero cuando te comparas con 1998, también es un desastre. Okay. Te voy a dar ciertos números. Hoy queda 1/5 del PIB de manufactura per cápita de lo que teníamos en 1998. 1/5. Manufactura viene siendo todo lo que es textil. industria de hacer cosas como tal, ¿no? Okay. Cosas de hierro, de metales, de todo esto. Claro, pues se destruyó toda la CBG, todo eso, todas las industrias básicas. Industria como tal, el perfil de bonanza del chavismo fue más que todo de comercio como tal. Eso fue lo que realmente se nutrió. De hecho, cuando tú evalúas el PIB de manufactura acumulado, solamente unos años creció un poco con respecto a 1998 y terminó siendo 1/5 de lo que era en 1998. Esa es la realidad. Okay. En comercio sí creció muchísimo con el chavismo, muchísimo. Y hoy queda cerca de un poco más de 2/3, un poco menos de 3/4 del PIB per cápita de comercio que teníamos en 1998, y el caso de construcción es que es el más patético de todo. Claro. Hoy queda menos de la 10ª parte del PIB de construcción que teníamos en 1998. Esas son cifras del BCB, no son cifras de nosotros, de Econométrica como tal, son cifras del BCB y dan muestras del desastre. Dan. Y es una, o sea, y bueno, exacto, son cifras horribles. pero son de ellos. Exacto, es una cosa
que lo muestra a ellos mismos la hacen pública y bueno, y es un reflejo de lo duro. Y bueno, es una economía tan pequeña que lo que ha hecho es expulsar a gente. ¿Y cómo explicas el fenómeno de ahora que se vive una burbuja de consumo, que se vive esta dolarización que hasta Maduro ha aceptado como algo bueno para el país, luego de años de criminalizar Dollar Today, de meter presos a las personas que manejaban estas páginas y todo lo demás, y de criminalizar y de pulverizar el dólar? Ahora el dólar es algo bueno. O sea, tengo muchas preguntas en este sentido. Sí. Uno, si existe una dolarización o no. Bueno, vamos a empezar por ahí. Exacto, vamos por ahí. Claro, el profesor Ronald Balsa, que es muy amiguísimo, muy amigo de Naki. De Naki Luis Carlos. Y Luis Carlos. Él dice, mira, no hay tal cosa como dolarización. Él dice, mira, es el uso del dólar lo interno. Entonces, al final la gente lo entiende. La dolarización es lo que la gente está usando ahora para pagar. Eso, por supuesto, es una realidad. No es algo exclusivo de Venezuela. Eso pasó en otros países de Latinoamérica. Porque la gente, o sea, básicamente a la gente no le gusta morirse. Esa es la premisa. Entonces, como no te gusta morirte, tú le vas a encontrar la vuelta. Tú le vas a encontrar la vuelta a sobrevivir en un ambiente tan nocivo, tan duro como es el de la hiperinflación. Entonces, para no morirte, necesitas algo estable en el tiempo. Y ese algo estable en el tiempo en Venezuela y en otros países de Latinoamérica que sufrieron hiperinflación es el dólar. Y las ha servido para sobrevivir. De hecho, vamos a recordar, el brinco cuántico de la dolarización viene con los apagones. Porque ¿qué hacía la gente? Y quienes están escuchando lo ven clarito. Oye, mira, ¿qué pasó en esa época? Que parece como años atrás y fue algo reciente, ¿no? Oye, mira, se fue la luz de la vaina, como que no va a volver con bastante tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? Solo efectivo. Mira, coño, pregúntale al abasto si está recibiendo, al portugués, que si estaba recibiendo dólares. Porque aquí tenemos unos dólares guardados de los que nos sobró en Cadiv y tal, que íbamos acumulando. Y saliste con tus dólares. Papor, ¿tú estás aceptando dólares? Sí, véngase. Y listo. Y de ahí para adelante, ese abasto aceptó siempre dólares, cosa que pasó también con cadenas grandes de supermercados que empezaron a aceptar dólares en ese momento. Bueno, ¿y por qué lo hiciste? Primero, porque el efectivo en bolívares no existe. Si hubiese existido efectivo en bolívares, entonces el efectivo en bolívares te hubiese servido para pagar. No había puntos de pago porque eso corre con electricidad. Y lo que sí tenía eran dólares. Y bueno, y la gente que ya venía teniendo una referencia del dólar de meses atrás, en ese momento nada, cero pena, cero temor. Y bueno, si no compras ahí, te ibas a morir, porque no tenías los insumos básicos para poder sobrevivir esos días, que no se sabía cuántos iban a ser. Y bueno, la gente empezó a utilizar su dólar, y de ahí para adelante el avance ha sido vertiginoso. Y la otra es que la dolarización es real, sí, obviamente. Y lo que llama la atención es que Maduro le da un espaldarazo y dice, mira, sí, dolarizar es chévere, cuando tienen años diciendo es que el dólar es una moneda sin respaldo. No utilicen el dólar, que el dólar no tiene respaldo. Esos son papelitos sin ningún tipo de valor. Por eso lanzamos el petro, que ni papelito tiene. Exacto. Y ahora tú agarras y dices que la dolarización es buena, ¿no? Que la dolarización te ha ayudado. Ojo, les ha ayudado porque esta economía estuviese peor si hubiésemos tenido solamente como manera de pago, como forma de pago, los bolívares en circulación que no compran nada. Y esto es un ejercicio que lo hacemos con los clientes y lo podemos hacer aquí, y la gente que está escuchando también lo va a corroborar. Los bolívares compran tan pocos dólares, y eso explica eso explica otro fenómeno que seguramente vamos a abordar. Compran tan pocos dólares y tan pocos productos que aquí quiebra un banco y la gente ni se preocupa. No se preocupa. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te van a agarrar allí? Claro, bolívares. ¿Cuánto? Nada. Lo que sea. Nada. Tú dices, bueno, que me van a agarrar ahí 30,000, 50,000 bolos, que es lo que normalmente en promedio le queda a la gente. Yo tengo uno de mis chistes habla de eso, de que no nos importa ahorita dar la clave a la tarjeta de débito, porque si nos roban, ¿qué nos roban? Bolívares. Exactamente, pero eso te da una noción de lo poco que compran los bolívares en circulación. Un momento para tomar agua. Sí, un momento para aclarar la garganta. Y claro, también compran muy pocos dólares. Claro. Y eso te explica porque el dólar artificialmente está en un nivel relativamente bajo, porque literalmente no hay bolívares para comprarlo. Claro. Y ese rezago, y ese bolívar aguantado de manera artificial, porque no es lo normal, no es lo que tú puedes mantener a lo largo del tiempo, eso hace que el producto importado sea más barato.
Pero es circunstancial, ojo, esto va a corregirse en algún momento. Todo este fenómeno de bodegones, todo este fenómeno donde el dólar compra más producto de afuera que adentro, que el producto venezolano, eso tiene tiempo límite. Es una burbuja que va a explotar. Sí, bueno, no sé qué tanto es burbuja, pero es una realidad que no es sostenible en el tiempo. Es algo muy bodegones van a quebrar. Sí, claro. La economía no se sostiene en bodegones y cocadas. Claro. O sea, bueno, pero es que ¿qué va a hacer la gente? Bueno, cuando se dé cuenta que masivamente es más barato el producto importado, así haya la misma cantidad de bolívares, que son pocos, pero va a demandar más dólares para comprarse el producto importado. O sea, esa anomalía, estamos cerca de meses de corregirse. Eso seguramente se va a corregir. Okay. No sé si inmediatamente, pero como tú bien lo ves, estos bodegones, que ahorita son un tremendo negocio, van a dejar de serlo. Y de hecho, a mí me parece que los bodegones, al final, es como una especie de sustituto, complemento, no sé cómo verlo, de los puerta a puerta. Yo me imagino que el negocio salió así. Sí. Esta gente que traía, o sea, que tiene negocios o algunos de ellos que tenían negocios de puerta a puerta, decían, esta gente está trayendo estas cosas como locos. Coño, si la hacemos más fácil y se lo ponemos en un anaquel. Claro. Y listo, y se lo ponemos en un anaquel y ellos van directamente, lo palpan, lo ven, mira, esto es lo que me gusta y tal, y lo compran directamente. Y creo que son negocios totalmente relacionados y tiene que ver con esta misma raíz o esta misma causa, que es que un dólar compra mucho más afuera. Pero esta burbuja de consumo, ¿de dónde salió? ¿Dónde salieron los dólares en efectivo tanto? Sí, bueno. ¿Era puros ahorros que tiene la gente en la casa o si pasó, o sea, antes de que anunciara ahorita Rusia que mandaba containers de efectivo, lo hicieron antes a escondidas? Sí, pero ahí son euros y lo que realmente tú ves son dólares, ¿no? Ahí hay varios afluentes, ¿no? Mucha gente dice, no, eso es narcotráfico. Lo del cuento de narcotráfico, oye, pudiese ser. Lo que pasa es que Venezuela no es un país donde se produce droga. Es un país donde se trafica, donde circula. Y el grueso del negocio de narcotráfico es donde se produce. O sea, si hay un lugar donde se quedan los dólares de eso es en Colombia y Bolivia, esos países productores, no tanto en Venezuela. Pero que puede venir por allí, sí. Aquí tenemos los bodegones de la droga. Sí, bueno. Y después viene las actividades ilegales como el arco minero. En el arco minero hay poco de oro que seguro se vende en dólares, que se lleva a Brasil, se venden gramas de oro. Y te pueden dar dólares por eso. Eso también está ocurriendo. Gente que tenía dólares guardados, muchísimo. Gente que viaja y aprovecha y se trae dólares en efectivo, eso también. Gente que agarra y vive cerca de la frontera, aunque la frontera normalmente, bueno, tú que estabas de gira, tú te vas que se Táchira y todo eso, Apure, ahí se maneja puro peso colombiano. Si vas al lado de Bolívar, y en Bolívar y Amazonas, es real. Fue ahorita Bolívar y tienen gramas de oro. A veces, mientras más al sur, más te pagan en oro. Claro. Bueno, bolsitas. No, como si fuera... Tratas de evitar el bolívar, porque bueno, y además bolívares efectivos no hay. Entonces, pero alguien que viene a la frontera tranquilamente puede cruzar la frontera, agarra sus bolívares y los cambia por dólares y se los trae, ¿no? Pero si vas para la parte central del país, que es donde más se utiliza el dólar. Hay muchas maneras de que entre el país. En el caso venezolano es muchas. En el caso boliviano, si alguien de allá me cuenta, que era una autoridad, no va a nombrar la institución porque no viene al caso, pero hace como 2 años, ya Venezuela entrando en la hiperinflación, yo sí me estaba interesando ya en averiguar más cómo eran los procesos de dolarización, a ver si eso era posible en Venezuela. Y bueno, ya la realidad me lo demostró. Pero yo le pregunté, oye, ¿de dónde salían los dólares de Bolivia cuando se dolarizó Bolivia? Y ahí se me dijo, claramente, narcotráfico. Directo. Sí, mira, la principal fuente de dólares en el caso de la dolarización de Bolivia fue narcotráfico. Entonces, bueno, en el caso venezolano creo que hay múltiples causas, múltiples afluentes. ¿Y lavado de dinero crees que se esté lavando aquí o se lava más afuera? Por supuesto, no, lavado tiene que haber. Sí, seguro. Pero no todo lo que circula es lavado. Hay mucho lo que circula que es bien habido. Claro, porque la gente dice... Claro, pues yo como no tengo ingreso en dólares, entonces, bueno, todo eso tiene que ser lavado, ¿no? Bueno, ojo, hay otra que es medio ilegal, pero tú te pones a ver y aquí hay exportaciones que son informales. ¿Cómo así? O sea, gente que agarra y se lleva producto para las islas de allá, o cosas que se venden en alta mar, que se venden directamente en dólares, y cosas que no queda registrado como exportación como tal, pero una exportación informal, y de ahí generas dólares también. No es legal, pero es una actividad que tú te pones a ver y tampoco está ni ilícita, ¿no? O sea, es medio, está en una zona allí medio ilícita, pero bueno, tú te traes... Bueno, gente que de repente como los buhoneros del mar. Vende pescado, agarra pesca y lo vende en alta mar. Le pagan en dólares y se lo trae. O sea, es una actividad ilegal, entre comillas, pero no
No es algo que de repente tú puedes cuestionar tan éticamente como otra, ¿no? Como el mismo arco minero Claro, o algo como narcotráfico. Claramente Pero eso también pasa. En el territorio. Eso también pasa muchísimo, ¿no? Y el tema del petro, hace rato lo conversábamos. Decía justamente que Maduro decía que el dólar no tiene respaldo y que el petro sí va a tener respaldo porque es el petróleo el respaldo del petro. Claro. Eso se decía que era una estafa, era una falacia. No hay manera que estés respaldando el valor en algo que no es explotado, porque el petróleo tiene valor cuando lo explotas y lo comercializas, Claro. no cuando está Bueno, bajo la tierra. en cualquier cosa, o sea, la idea tiene cierta lógica y ahorita la vamos aclarando. Si tú tienes un activo y tienes un subyacente, entonces ese activo pudiese tener un valor prácticamente idéntico al subyacente. Ok. En este caso el subyacente es que está debajo de la tierra. Sí. Bueno, subyacente porque lo respalda más que así, ¿no? Pero Okay. Los términos coinciden. Pero te lo voy a poner con un término técnico y del área de finanzas. Ajá. Hay una figura que se llama ETF. Estos ETF, que los compras como una acción, lo que tienen detrás normalmente son índices o grupos de empresas. Por ejemplo, mucha gente conoce el Standard & Poor's 500, que es como una especie de índice que cuando te metes en cualquier página de finanzas, mira, el Standard & Poor's 500 se movió tanto. Si tú te compras un ETF que tiene como símbolo SPY, es exactamente igual como si te compraras el Standard & Poor's 500, como si te compraras 500 empresas. Ok. En la práctica, tú pudieses canjear ese ETF por el equivalente a esas 500 empresas en la proporción que lo define el Standard & Poor's 500. Eso es posible. O sea, eso, si a ti te da la gana, lo pudieses canjear. Okay. Entonces, el valor del activo se va a parecer a su subyacente siempre y cuando tú tengas algún tipo de posibilidad de canjearlo. Okay. Entonces tú mismo dices, ok, chévere, detrás del petro está un barril de petróleo y voy con el petro. Dale, pues, dame el barril de petróleo. No lo tiene. Que es lo mismo en los certificados de oro. No, yo tengo un certificado de oro, pero créeme que el oro está allí. Dale, chévere, yo tengo mi certificado de oro, dame el equivalente en físico. ¿Puedes dármelo? No, entonces no tiene ningún tipo de validez. Y es lo que pasa con el petro, que no hay manera de canjearlo. O sea, eso es puro decirlo. Porque si eso lo respalda, también es lo mismo que respalda el bolívar. Porque ¿qué? El bolívar es una economía que tiene, o es la moneda de un país que tiene no sé cuántos millones de barriles de petróleo y de reserva. ¿Y por qué el bolívar no vale nada? Porque en teoría está allí, eso está una especie de respaldo. Igual no lo puedes canjear de bolívares a petróleo, pero bueno, tienes una economía que eventualmente pudiese explotarla. Pero lo que tú dices es verdad, eso está allí, eso prácticamente no tiene valor, tiene valor obviamente, pero al final va a tener valor siempre y cuando lo puedas transformar en algo. Y ahorita cada vez se explota menos petróleo, se produce menos petróleo. Y tú no sabes hasta cuándo va a durar, porque o sea, los avances tecnológicos pueden hacer que el petróleo termine, yo no creo que sea en el corto plazo, pero existe la posibilidad de que el petróleo deje de ser o tener la importancia que tenía hoy. Claro. Eso está allí. Entonces no hay nada que te garantice que eso vale lo que tú te estás planteando. Bueno, el petro tiene un plomo en el ala. Esta es como la quinta vez que lo tratan de lanzar y no va a pegar. No, es imposible que... Porque le hacen es un rebranding, no le hacen realmente una... No, bueno, ahorita lo aplican... Bueno, puede ser que te lo exijan... El nuevo nombre, el nuevo logo. Puede ser que te lo exijan con... Bueno, salieron unos petro en chocolate. Eso sí me parece que tiene algún tipo de... Tiene más valor. ¿Ahora? Lo cambia... Un petro chocolate tiene más valor que un petro real. El subyacente lo tienes detrás de la metalito ese. El subyacente te lo comes. Exacto, el subyacente te lo comes. Y lo botas por el subyacente. Exacto. Después. Pero bueno, está allí. O sea, eso tiene mucho más valor, seguramente. Claro. Uno lo dice como burla, pero en teoría, estrictamente es así. Pero en realidad esto viene de nuestra idea de que somos un país rico, que es algo que quería conversar contigo. Porque la riqueza de las naciones, por decirlo así, ¿de dónde viene? Se ha dicho que viene del trabajo principalmente, de la producción. Sea esto manufactura, sea la agricultura, lo que sea que produzca ese país. Y justamente hablabas de que el PIB cayó. Sí. Entonces, eso tiene que ver mucho con que en Venezuela no se trabaja lo suficiente para ser un país rico. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ser realmente un país rico? O sea, ¿qué nos hace falta? Porque no solamente tenemos petróleo, el arco minero y todo lo demás, pero son riquezas que no son recursos no renovables. Sí, digamos. el petróleo nos va a servir, indudablemente. Yo, esa visión del petróleo, como que, bueno, es algo inútil o es algo que te puede causar daño, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que sí tenemos una oportunidad histórica, porque el mismo chavismo nos llevó a que dejásemos de ser un país petrolero. Y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es la
una muy bonita oportunidad y una histórica oportunidad de empezar a diversificar nuestra economía. Que nos apoyemos el petróleo, pero que nos apoyemos otros sectores más. Y es la primera vez que creo que esto ocurre en la historia contemporánea de Venezuela. O sea, donde cuando tú ves los barriles per cápita que exportamos o que producimos, está en mínimos de muchísimas décadas. Y que bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Mucho tiene que ver con el tipo de cambio. Una de las cosas que te permite un país petrolero es que tú dejes un dólar barato. O sea, Venezuela históricamente ha tenido un dólar barato. Por eso que este fanatismo que tenemos el venezolano de lo importado, esto no es de ahorita. Sí, de hace tiempo, está barato tiene, Amedo. Claro, y con Caribe, o sea, esto tiene una historia larga. Es una de las cosas que se han discutido ya de manera seria y se discute también con gente del Plan País, donde no hay que volver a caer en ese error de tener un dólar barato para poder incentivar la economía interna. La economía interna, obviamente, y que puedas exportar también, porque un dólar barato también te encarece las exportaciones y prácticamente lo único que puedes exportar es petróleo. Entonces, ya teniendo una política cambiaria, sana, entonces ya pudieses hacer eso. Y eso va de la mano con... Porque si dolarizas completamente la economía, no puedes tener este tipo de cambio competitivo. Porque estarías con el dólar. Por eso es uno de los aspectos negativos que yo veo precisamente en la dolarización completa y formal de la economía, es que prácticamente nos obliga a ser un país petrolero de aquí hasta la eternidad. Cuando ya tú puedes delinear tu política cambiaria, ojo, no estamos hablando de que siempre devalúes y tener una moneda débil, pero sí una moneda que refleje nuestro nivel de productividad, que no es la misma que la de Estados Unidos, obviamente, y eso nos permita tener un incentivo hacia lo interno de producir para exportar y que lo importado tenga, realmente una relación mucho más sana con lo interno. Hoy no la tiene. Claro. Hoy no la tiene. Hoy exportar es prácticamente imposible, porque bueno, el tipo de cambio no te lo permite. Con todo eso hay gente que se anima. Pero podemos tener un tipo de cambio mucho más sano y ojalá lo demos. O sea, mi esquema ideal es el de Perú. Es un esquema de donde se co-circulan las dos monedas. Y de hecho la sirvió a Perú. O sea, Perú es un país que para mí le ha ido mucho mejor que Ecuador, entre otras razones porque tiene un tipo de cambio que puede hacer política cambiaria y algo más de política monetaria. Hay otro tema importantísimo y lo tenemos que atajar y no sé si lo podemos discutir más adelante, que es el tema de la institucionalidad. En cuanto a la economía. Sí, no, y para ser un país rico. Okay. O sea, si nosotros queremos ser un país rico, tenemos que tener instituciones que realmente sean inclusivas. No las tenemos. O sea, eso es lo que te va a garantizar crear las condiciones de que podamos ser un país productivo, porque tener petróleo no es lo mismo que ser un país productivo. Creo que el venezolano ahorita tiene mucho más conciencia que para poder sobrevivir necesita ser productivo. O sea, el venezolano de hoy es muy diferente al del 1998, es muy diferente a los años 70. Hemos tenido que literalmente aprender a los trancazos. Hemos tenido que aprender a través del sufrimiento, que de ahí se aprende muchísimo y sale siempre de un ser humano mucho más fuerte. Y que hoy entiende de mejor manera. Mira, ojo, ya del Estado no puedo depender, todavía hay grupos que todavía están ahí muy teta dependiente del Estado allí, pero bueno, pero creo que sí hay un mínimo de lo que uno puede conversar de gente, espérate, no, tenemos que ser productivos, o sea, ya el ambiente como que ha cambiado, ¿no? Y eso es súper positivo. Y es un Estado que por manejar pocos recursos ha cedido terreno, y cosa que creo que va a mantenerse por muchos años adelante. Porque, ¿Sí crees que esto continúe? ¿Que se siga abriendo? Sí, porque no tiene por lo menos no va a tener los mismos recursos que manejaba años atrás. Ya después con un plan de ayuda, ya las cosas pueden cambiar y ya puedes tener un Estado un poco más fuerte. Pero tenemos que aprovechar esta oportunidad para tener una relación más sana entre ciudadano y Estado. Y eso te lo dan las instituciones. Depender menos. Sí, claro. Tener un régimen menos presidencialista, darle un poco más de poder a la Asamblea Nacional, eliminar la reelección, o que sea en 2 periodos cortos. Volver a una asamblea que tenga 2 cámaras, una cámara alta que te dé una visión más de largo plazo. ¿Cómo esto lo ves aterrizado al país rico? O sea, ¿cómo tener 2 cámaras en la asamblea, un país más parlamentario, un régimen más parlamentario hace que se enaltezca la producción? Sí, bueno, eso te va a garantizar tener un sistema judicial muchísimo mejor del que tenemos. Y un sistema judicial funcional es fundamental para tener una economía que funcione.
necesitamos libertades económicas, libertades individuales. Eso te lo da también una institucionalidad que esté a favor del ciudadano. Hoy no tenemos una institucionalidad que esté a favor del ciudadano. Te lo voy a poner así, esto es un trabajo, siempre que puedo lo cito, esto es un trabajo de Rafael Quiñones que hizo para CEDICE, analizando el rol de las instituciones. Los primeros habitantes de Australia eran presidiarios de Inglaterra, que los mandaron para allá. Bueno, hay un terreno allí que tenemos que, bueno, ¿quién se va a ir para allá? Nada, manda presos para allá. Estos presos, estando allá y junto a las autoridades, empezaron a diseñar un arreglo institucional donde empezaban a velar por los mismos derechos de los habitantes que estaban allí. Y un arreglo institucional, oye, que vale la pena explorar. Mira dónde está Australia ahorita. Porque la gente te dice, vaya, que aquí tenemos venezolanos. Coño, o sea, Australia tenía preso. O sea, me vas a matar con eso que el venezolano... Preso que no tenía sentido de pertenencia, poner a australiano. Me vas a decir que el venezolano... ¿qué es? O sea... Nada, eso ahí donde... Esto para destacar, o sea, el trabajo de Rafael me parece que es importantísimo porque destaca el rol de las instituciones para convertirte en un país rico. Ojo, eso va de la mano, ya yéndonos para la teoría al respecto, bueno, trabajo como el de Douglas North, pero más recientemente el de Daron Acemoglu con Jeff Robinson, que tiene un libro de por qué fracasan las naciones, y precisamente tocan todo este tema de la institucionalidad y la institucionalidad que tiene que ser inclusiva y no extractiva. La institucionalidad de Venezuela es extractiva. O sea, el mejor ejemplo, yo creo que histórico, yo creo que no hay mejor ejemplo, o sea, el más vergatario, por decirlo, el ejemplo más vergatario de institución extractiva es el control de cambio. O sea, es el mejor vehículo, el vehículo que yo creo que ha sido el vehículo que ha servido como de manera más eficiente, llevado a la eficiencia desde el punto de vista un poco más maquiavélico, sí. Es el control de cambio. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un control de cambio, tú decides quién te recibe las divisas. Claro. No es el mercado, no es yo decidiendo a dónde van las divisas. Y ahí se fue, o sea, ahí de los mayores actos de corrupción que ha habido en la historia de la humanidad, seguramente, y después se documentará, ha sido el control de cambio de Venezuela. Porque manejó, o sea, fíjate, un control de cambio de muy larga data y que además manejó uno de los grandes booms de precios de petróleo. Entonces imagínate, obviamente, y sin institucionalidad. Se cortó, pero estabas comentando muy apasionadamente del rol de la institucionalidad y sobre todo del rol de Cadivi. Del Falco de Cadivi. Claro. No, bueno, este mismo, ¿cómo que se llama él? Giordani, asomó una cifrita por allá de $300 mil millones. De cosas que se fueron, sí, obviamente. Solamente en Cadivi. Y allá vamos a ver todo lo que se aprobó por otro lado. Lo que ha recibido el chavismo por concepto de exportación petrolera es más de $1 millón de millones. O sea, por ejemplo, lo que... Claro, no todo lo robaron. No todo fue... O sea, ahí hubo divisas bien utilizadas. O sea, uno no puede generalizar en esto. Pero que allí hubo por lo menos 10-20% de que... ¿Qué pasó aquí? Pero 10% es una animalada. Una animalada. Mil millones, obviamente. Una animalada, ¿no? ¿Y cómo ves tú el futuro? Porque tú suenas optimista, pero hablando de cosas horribles. Ya ves, porque te gusta el humor negro. Sí. No, yo soy optimista porque son ciclos que pasan en los países y son ciclos donde la gente aprende. Yo soy más optimista ahora más que nunca. Lo comentaba Raúl Stoll, que creo que... ¿En serio con Naki Luis Carlos? No, en serio. Él comentaba que, mira, llegó y notó como un ánimo distinto a la gente. En Twitter, sí. Yo hablé con él, me dijo eso. Yo decía, yo estoy viendo lo mismo, pero yo no lo comento mucho al interno porque te van a decir, no ves el drama. Sí. Pero si noto un venezolano distinto, noto un venezolano que cree más en sí mismo, un venezolano que sabe que depende de sí mismo, que no depende ni siquiera de los políticos ni de oposición ni del gobierno. Obviamente uno quiere un cambio político y uno desea que tengamos un ambiente político totalmente distinto al que tenemos hoy. Claro, pero la gente está creyendo en sí misma y eso es algo que yo no había visto en el venezolano hace tiempo, ¿no? Yo creo que jamás en mi vida. O sea, siempre creo que vino con la flexibilización de la economía, o por lo menos el dólar. Pero esto es un poquito de flexibilidad. Es un poquito de libertades y ya la gente pum, cambia. Eso me llena de esperanza. Imagínate cuando llegue la libertad de verdad. Claro. No, hombre. Yo estoy viendo aquí los cambios. Un pico en la natalidad. Claro. No, sin duda. Van a ser muchos venezolanos de la emoción.
Y yo creo que estamos en ese proceso, porque el proceso no depende de un cambio de arriba hacia abajo. Yo estoy viendo más el proceso de un cambio de abajo hacia arriba. Okay. Donde ya la gente haya cambiado tanto que ya después los cambios arriba se van a tener que dar cosas. Ojo, que si esto no se está desarrollando ya, que estamos en ese proceso de ya de cambio, pero que no lo vemos muy claro porque estamos metidos en ello, pero que quizás lo vamos a ver más claro cuando... ¿Tú te imaginas que Maduro el año que viene sea demócrata? Coño, la gente me cambió. Bueno, pero ahora no creen los controles, ahorita creen la dolarización. Por eso lo digo. Pero ya hablando en serio, Maduro no tiene la capacidad como para generar la confianza y para llevar a cabo los cambios en que precisamente en lo económico debemos dar. Pero bueno, ya nos los daremos. Y sí, yo creo que Venezuela, bueno, creo que tengo cierto grado de certeza que Venezuela tiene muy buenos años por delante y que tenemos una oportunidad histórica de escribir las cosas bien. O sea, tenemos un cuaderno en blanco y es nuestra responsabilidad como ciudadanos empezar a escribir esto bien. O sea, la tenemos allí, vamos a aprovecharla, que la gente se tiene que convencer. Sí podemos, vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a escribir esto como lo debimos haber escrito muchas décadas atrás. Muy bien dicho. Cuéntame, ya para cerrar, porque me gustan mucho esas palabras para el cierre, ¿qué tips le puede dar a la gente de finanzas caseras? ¿Qué hace con sus dólares? Antes se decía, gasta los bolívares en cosas. Claro. O sea, compra caña, si no puedes comprar dólares, compra lo que mueble, lo que tú quieras. ¿Ahorita es el mismo tip o ahorita es como consigue dólares? Bueno, ya el mercado cambiario está tan profundo y tan extenso que si tienes unos bolívares de exceso, cámbialos a dólares. O sea, yo no creo en esto que quienes ganan en bolívares están en desventaja sobre que ganan en dólares. Todo depende del nivel de bolívares que tienes. Que ganes. Bueno, tú agarras y tú cobras un show en bolívares y tienes un exceso de bolívares, vas y te volteas y lo cambias en dólares. O sea, eso es lo más sensato. Claro. Si no hubiese mercado cambiario es otra cosa, pero el mercado cambiario donde tú prácticamente a cualquiera le puedes comprar unos dólares, yo creo que ya eso no es limitante. Pero si tienes unos bolívares en exceso, obviamente lo tienes que transformar en producto en dólares. En dólares, bueno, lo puedes ir acumulando y los gastas como cuando te dé la gana, ¿no? Yo creo que el dólar te da bastante flexibilidad en eso. Sí tienes que generar la mayor cantidad de ingresos posible. El lado del gasto ya creo que recortamos todo lo que tenemos que recortar. Nuestro problema es el lado del ingreso, lo cual va a ser limitado porque para que se recupere esto de manera masiva, esto tiene que empezar a cambiar, los niveles de producción y productividad tienen que empezar a elevarse. O sea, para recuperar el poder de compra tienes que pasar por allí. Este consejo es más a lo micro. Bueno, quienes puedan generar algo más de ingresos, el lado es por allí. Algún hobby, alguna actividad extra, trabajar un poco más en donde trabajas. El lado del ingreso es donde uno tiene que enfocarse y saber que en este tipo de economías prácticamente no tienes mucho margen. Hay otro gran consejo que siempre lo doy y algo que, oye, a mí me parece valiosísimo del venezolano, muy, muy valioso. Seguir siendo solidarios. Creo que el venezolano ha sido en esta etapa muy solidario, es de esos valores que nos tenemos que enorgullecer, que nos tenemos que sentir, oye, complacidos de que buena parte del venezolano o la mayor parte del venezolano fue solidario en esta época de crisis y eso lo tenemos que valorar y lo tenemos que mantener en el futuro. Y, hasta el chavismo, robaba y dejaba robar también, solidarios. Muchísimas gracias, Henkel, de verdad. Vale, un gusto. Siempre la orden. Y bueno, inaugurando este esquema, porque ojalá sí, fue chévere. Esquema de la mesita echando cuentos. Sí, el próximo que sí puede ir con alcohol adelante. La conversación quizás tenga otro tono ya al final, pero bueno, no tan exagerado como el de Entregrados, ¿no? Pero sí, quizás. Un palito, una cosa. Sí. Que conté que te ofrecí para suavizarlo, no quisiste, porque es de tarde. Si hubiese sido a las 7 de la noche, capaz te echas un roncito. Y es día de semana todavía. Claro, ya. Es que hoy estamos grabando un jueves, todo va a salir el domingo. Claro. Pero igual. Este fue todo el episodio de hoy. Gracias por verlo, por quedarse hasta acá. La próxima semana venimos con un nuevo episodio. Métanse en patreon.com/R del Búfalo si quieren apoyar la realización de este podcast. Mi meta es tener suficiente plata para pagarle a una persona que me ayude con el tema de producción, de diseño, de creación de contenido. ¿Para qué? Para llenar ese Patreon de mucho más contenido. Gracias a los patroncitos que a pesar de que en 2 meses no publiqué ningún episodio, se quedaron ahí conmigo, pero apoyándolo a uno, a Marcela, a Melissa, a Tabata, a Manu Bueno, a Reinaldo, a Dulce, a Vladimir y a más nadie. Los otros 2 se fueron, entonces no les doy gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Eso me mantuvo de buen ánimo a pesar de que por un momento pensé en dejar el podcast atrás. Ustedes me mantuvieron
de buen ánimo pensando, coño, hay gente que cree en este proyecto, yo también voy a creer en este proyecto. Entonces, nada, decidí que esto va a ser un podcast conversacional, va a tener humor de vez en cuando, pero esto no es la esencia del podcast, el humor. Así que, si quieren una buena conversación, pues vénganse para acá. Por eso estamos como estamos. Recuerden compartirlo en Twitter, Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Denle like. Comenten, lo que quiero es que comenten, que conversen entre ustedes sobre las ideas que trajo Henkel hoy. Y hagan todo lo que les pido en Apple Podcasts, pónganle 5 estrellas. Pero no les voy a jalar bolas, porque por jalar bolas es que estamos como estamos.